Pastor, ¿cómo está? Bien. Bienvenidos a Líder de Hoy, el podcast del Pastor Chris, que es un podcast de liderazgo. Y este podcast es para todos, no es para hombres, es para mujeres, para jóvenes y es para si estás en el ámbito empresarial, liderazgo de iglesia, va a ser un podcast que te va a servir en tu liderazgo. Hoy vamos a estar hablando con el pastor acerca de Proverbios 24, ¿verdad? Sí, hemos estado atravesando el libro de Proverbios, este libro lleno de tanta riqueza, de sabiduría, y llegamos al capítulo 24. Y aquí Salomón se enfoca en un tema que es muy importante para él, que es la sabiduría. ¿Verdad? Y tenemos que entender, la sabiduría es diferente al conocimiento, a la inteligencia. Puedes tener mucho conocimiento o ser muy inteligente y no ser sabio. Exacto. La sabiduría es conocimiento aplicable o conocimiento aplicable, ¿verdad? Recuerdo años atrás, cuando tú estabas en la universidad, comprar un coche que un profesor de matemáticas de mi universidad estaba vendiendo. Ahora, este hombre era un megacerebro en cuanto a las matemáticas, pero había pintado este coche con una pintura de casa, de pared y brocha. Se le veían los brochazos. Entonces, aunque era muy inteligente, no era muy sabio en algunas áreas. Sí. Entonces, aquí vamos a ver algunos aspectos de lo que Salomón define como la sabiduría. Y lo primero es que nos dice, la sabiduría no es envidiar ni buscar la asociación con gente mala. ¿Sí? Es un tema que él vuelve a tocar mucho. Es muy importante, como líderes, con quién me asocio. ¿Quiénes son las personas con las cuales yo me relaciono? Obviamente, debemos de poder tener amistad con todo el mundo. Jesús se sentaba en la mesa con pecadores, mas no eran su círculo íntimo. No eran las personas que él tenía en los momentos críticos de su vida. Entonces yo debo de poder sentarme, relacionarme con gente de todo tipo. Pero ¿quiénes son mis amigos ¿Con quién íntimos? hago sociedad? Sí. Sí, buenísimo, buenísimo, porque puedo tener todo el conocimiento del mundo en cuanto a negocios o en cuanto a un mercado, pero si meto al negocio a la persona incorrecta, una persona deshonesta, una persona que hace tranzas, pues ahí valió todo mi conocimiento, mi conocimiento de la letra y del negocio, simplemente por falta de sabiduría. Sí. Y puede venir destruyendo mi reputación en base a la persona con la cual yo me asocié. Sí. Entonces, es muy importante cuidar ese aspecto en nuestras vidas. Sí, pastor. Me hiciste recordar una frase que había escuchado, decía que el conocimiento es el ejercicio del cerebro, ¿sí? Pero la sabiduría es el ejercicio del corazón que aplica el conocimiento para la transformación de la vida. Wow. Entonces, claro, podemos estar ejercitando el cerebro, pero debemos prestar también atención a ejercitar el corazón. El corazón, sí. Otro aspecto que él nos dice de la sabiduría es que buscamos edificar nuestra casa sobre un fundamento de conocimiento y nos rodeamos de buenos consejeros. Es importante de querer tener gente en nuestra vida que pueden hablar sabiduría a nuestra vida. Sí. Si yo soy la persona más sabia, más lista en el cuarto, hay un problema. Necesito traer a mi vida gente más sabia que yo, que puedan ayudar. Y tal vez pueda ser sabiduría en solo un aspecto, alguien sabio en finanzas, alguien sabio en relaciones familiares, y tener diferentes gentes que pueden tener una voz sabia a mi vida para sobre eso construir mi vida, mi hogar, mi negocio. Sí, pastor, ahora yo creo que eso igual implica, va muy de la mano con humildad, porque si yo estoy abriendo la oportunidad a que alguien venga y hable a mi vida, de repente voy a escuchar cosas que no me va a gustar escuchar, ¿sí? O quizás me estoy yendo hacia otro lado, pero estos consejeros que estoy dejando entrar a mi vida, pues van a quizás a llamarme la atención o corregirme un poco la dirección hacia donde voy. Y creo que también
va muy de la mano con pues ser humilde y ser sencillo y saber Ya. escuchar consejo. Es parte de la sabiduría, ¿no? Ujú. La humildad de que puedo escuchar otras voces Sí, y no siempre ser yo el que tiene que la estoy hablando. razón. Exacto. Ya. Otro aspecto de la sabiduría que habla aquí Salomón, y pareciera que tiene que ver con sabiduría, pero habla de que actuamos con compasión para aquellos que no tienen quien los defienda. Ujú. Que debemos de estar constantemente viendo cómo ayudamos a los que no tienen quien les ayuda. Ujú. ¿Sí? Es parte de una vida sabia. No vivo solo para mí y mi reino, pero estoy viendo lo que Dios me ha dado, cómo lo uso para el beneficio de otros que no tienen. Excelente. O sea que líder de iglesia o líder de empresa no solamente debería estar viendo al final de mes, digamos, los reportes de números numéricos de ventas, pero de alguna manera también debería estar viendo cuál es cuál es el estado del corazón, cuál es el estado anímico de sus equipos, ¿no? O sea, no solamente veo reportes numéricos, pero también tener esa compasión por el empleado, por el Sí. trabajador, ¿no? Y aún más allá, a ver, ok, ¿qué hemos como empresa o iglesia hecho por Ujú. la sociedad? Sí. Estaba viendo, era una pregunta que hacían. Si hoy desapareciera tu iglesia, tu empresa, tu vida, X, ¿la sociedad te echaría de menos? Mm. Estamos teniendo un impacto en la sociedad, en la vida de gente Wow. pobre, humilde, tal vez gente con enfermedades. ¿Estamos teniendo un impacto social o Ujú. no? Y aquí Salomón nos llama y nos dice, si somos sabios, debemos de estar teniendo un impacto social. Ok, entonces sabiduría va muy de la mano con generosidad, ¿no? Con Ujú. ver la necesidad y responder a ella. Ya. Me gusta. Otro aspecto que menciona aquí Salomón es que no debemos de permitir que el éxito de los malos nos inquiete. Ok. ¿Ah? Vamos siendo honestos, vamos a ver gente mala que progresa. Ujú. Vamos a ver esa persona que sabemos en su negocio es un ladrón, es deshonesto y progresa. Ujú. Y Salomón está diciendo, la sabiduría es, tranquilo, no dejes que te inquiete eso. Nuestra confianza está en Dios y Dios dice que Él hace llover sobre buenos y sobre malos. Ujú. Y no me voy a pelear con Dios y no voy a pelear con la realidad de las situaciones, Sí, sino yo hago lo que sé que es correcto y dejo que las cosas caigan como deben de caer. sí. Y encontramos también Ujú. en la escritura, encontramos una promesa para el que ha vivido deshonestamente y sabemos que aunque pueda construir imperios en la tierra, pues sabemos que todo eso termina desbaratando, pero si soy fiel a lo que Dios me ha dado sin estar como envidiando el Sí, éxito ajeno, pues el Señor también va a recompensar eso, ¿no? sí, sí, sí. Otro tema de sabiduría que nos dice es el temor a Dios. ¿Ok? Y el temor a Dios es algo que debe impactarnos, Samu, en todas las áreas de nuestra vida. Ujú. No es nomás el domingo en la mañana. Muchos queremos poner a Dios en un cajoncito y lo guardamos y domingo en la mañana actúo de cierta manera, me comporto de cierta manera, pero ya el lunes soy otra persona. Ujú. Y no, el temor de Dios es, por temor a Dios, soy un buen empleado Ujú. o soy un buen jefe. Por temor a Dios, ¿verdad? Soy honesto. Por temor a Dios, trato bien a mi esposa. Ujú. Por temor a Dios, ¿verdad? Trato bien a mis hijos, sí, pero los instruyo en los caminos. Por temor a Dios, cada aspecto de nuestra vida debe de ser afectado. Pastor, ¿y cómo crees que podríamos definir un poquito más temor de Dios? Porque a veces, bueno, la palabra temor la asociamos con miedo. ¿Es que Sí. debo vivir como con un miedo de Dios o cómo podemos profundizar un poquito más en el temor de Dios? El temor es más bien un respeto, Mm. una honra por Dios. Y mi honra por Dios hace que yo quiera honrarlo en todo momento. Sí. Ah, por ejemplo, honro mi apellido, ¿no?
quiero honrar mi apellido, que digan siempre, hablen bien de mi apellido, porque soy honesto en el trabajo. Porque igual, yo debo de querer que la gente hable bien de Dios por lo que ven en mi vida, en mi comportamiento, en mis palabras, en todo lo que hago, que dé un reflejo positivo sobre el nombre de Dios. Excelente, muy bueno, pastor. Sí. Ahora, también nos habla que la sabiduría es emitir juicios justos y honestos y que no andemos buscando la venganza. ¿Sabes? Esto es algo esencial, donde tú y yo dejamos que Dios se encargue de la venganza. Gente nos va a maltratar. Va a haber en veces un socio que nos roba, ¿sí? Un empleado que sale mal y sale hablando pestes, ¿no? Diciendo cosas que no son genuinas. Y la sabiduría es no buscar demandar, no buscar justiciar. El asunto es, Dios, lo dejo en manos tuyas. Sí. Y dejo que Dios se encargue de la justicia. Y Dios hará que con el tiempo todo sale a la luz. Sí. Hace poco leía, pastor, acerca del éxito y decía que pensamos que el éxito es inmediato, ¿no? Que estás en escalón 0 y llegas a la cima porque tuviste buena suerte o pegó algo que hiciste. Y eso ocasionalmente sucede, ¿no? Pero que generalmente el éxito se ve como avanzas unos escalones, retrocedes unos, avanzas más, retrocedes. O de alguna manera como una montaña rusa, ¿no? Que hay subidas y bajadas. Y en ese éxito creo que va eso que estás diciendo y es, de repente vamos a enfrentar traiciones, vamos a enfrentar personas que estuvieron en el camino. Entonces este sube y baja, pero entender que a lo largo del camino pues vamos a experimentar eso y poder descansar en Dios aún en esos como valles o esos momentos bajos del éxito. Digo, Jesús tuvo a Judas, pero hasta el último momento él estaba sentado en la mesa cenando con Judas, sabiendo lo que iba a hacer. Pero él confió que el juicio sobre Judas vendría del Padre, no de él. Me encanta. No le pagó con la misma moneda. No. Sabiendo. Sabía que Pedro lo iba a negar y lo restituye. ¿Sí? Entonces dejamos los juicios en manos de Dios. Súper. Y eso nos va a traer mucha paz y tranquilidad a nuestra vida. Porque si yo soy el que siempre tiene que estar buscando la justicia, voy a desgastar emocionalmente. Sí, sí, señor. Sí. Ahora, el siguiente es muy importante y termina con este. Debemos de ser ordenados, trabajadores y que planeamos y ejecutamos. ¿Sí? Es muy importante como líderes que seamos organizados en nuestros planes, nuestros pensamientos y que cuidemos de las cosas pequeñas. El ejemplo que me vino a la mente es Rudy Giuliani, que fue el alcalde de la ciudad de Nueva York, ¿okay? Del 94 al 2001. Él hereda una ciudad de Nueva York lleno de crimen, sucio. Nadie quería visitar Nueva York. Y él lo convierte en ese tiempo en lo que llegaron a considerar como la ciudad grande, metropolitano grande, más segura en Estados Unidos. Wow. Él ayudó a reducir el crimen un 56%. ¿Sí? Bajaron asesinatos un 45%, violaciones un 67%, robos un 39%, asaltos un 68%. Todo enfocándose en cosas pequeñas. Él empezó a quitar de la calle. Él multaba a los que se ponían a limpiar los vidrios en las esquinas, a multarlos y a sacarlos. Empezó a multar a la gente que tenían
en sus casas, un vidrio roto. Lo tenían que cambiar. Los autos Los varados. autos que estaban ahí parados los tenían que mover o los perdían y les multaban. Entonces, él empieza con esas cosas pequeñas a traer orden a la ciudad. Entonces, como líderes, si yo empiezo a traer orden a las áreas pequeñas de mi vida, ¿verdad? Tal vez es levantarme a cierta hora, a leer cierto tiempo. Empiezo a hacer, puede empezar con cambios pequeños, leves, pero los establezco en mi vida, en esa rutina. Va a traer un impacto sobre todas las áreas de nuestra vida. Me encanta, pastor. Me hiciste acordar de algo que lo quiero mencionar. Ahorita que hablabas de Rudy, el alcalde. En Medellín, en el año 2004, entra un alcalde, Sergio Fajardo, y Medellín, una ciudad con fama de violencia, igual, mucho crimen. Él comienza a hacer algo muy similar y él comienza a través de cambios en arquitectura en zonas complejas de la ciudad, poner bibliotecas en zonas de escasos recursos. Y hay estudios que muestran cómo a través de esas cosas pequeñas, cambios pequeños, sumó a la transformación de una ciudad entera. Entonces, me parece excelente esto, pastor, que estás hablando, sumamente aplicable a nuestra vida. Sí, porque en veces queremos traer un cambio grande y lo vemos tan imposible que no podemos. Sí. Pero puedo empezar con cosas pequeñas que van a tener un impacto grande a lo largo. Exacto. Sí. Quizás no puedo hoy cambiar toda mi empresa, puedo empezar con mi departamento, puedo empezar con mi propio escritorio, puedo empezar con mi pequeño equipo de trabajo y ir viendo el cambio gradualmente. Exacto. Y entonces Salomón termina diciéndonos que el buscar la sabiduría en nuestra vida trae una dulzura a nuestra vida y una fortaleza. De hecho, él habla de cómo el justo cae, pero se levanta hasta 7 veces. La sabiduría, si la aplicamos en nuestra vida día a día, nos va a dar esa resiliencia de poder resistir, porque van a venir tiempos difíciles. Van a venir. No dice que el justo nunca se cae. Se cae, se levanta. Pero se levanta. Y la sabiduría nos ayuda a no siempre estar cayendo con la misma situación, tropezando en lo mismo, sino la sabiduría me ayuda a aprender de donde me caí y me levanto y avanzo. Tal vez más adelante me vuelvo a caer, pero ya no es en lo mismo, es otra cosa y me vuelvo a levantar, aprendo, me sacudo y sigo adelante. Buenísimo, pastor. Muchas gracias. Entonces, podríamos concluir diciendo que el camino del éxito está completamente acompañado de la sabiduría. De la búsqueda por la sabiduría en todas las áreas de nuestra vida. Excelente, muchas gracias, pastor. Si tú deseas seguir escuchando material de liderazgo, el podcast del Líder de Hoy, puedes encontrarlo en www.liderdehoy.com.